importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate, ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, aquí estamos, entendiendo, comprendiendo, poniendo en contexto los temas importantes que se están hablando en Cámara Baja y no solamente en las comisiones que ustedes pueden ver a través de nuestra pantalla de Diputados TV, sino también el detrás. El tema político y la coyuntura, y lo que pasa en el Senado, y lo que dice el presidente o lo que dicen algunos funcionarios en una época difícil como es la de pandemia. Aquí estamos con nuestros compañeras, nuestres. Amanda está feliz que hable así, con las compañeras, pero sí, aquí estamos. Hola Amanda, ya que estás en cámara. Bien, ¿todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Contenta con el inclusivo. Muy bien, señora. Aquí la tenemos a Analia Argento. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Me gusta ese rojo ahora y todo. Ay, para levantar un poco. Claro que sí. Y por supuesto la señora Reina, Laura Serra. ¿Cómo estás, Karin? ¿Todo Bien, Laurita, todo Acá bien. estamos todas de rojo para, exactamente, para rojo y ponernos negro. la mala onda, ¿no? Exacto. Hay una mala onda con la oposición. No hay manera de que, y toda esta discusión que se está llevando a cabo, de la continuidad por el sistema virtual para las comisiones, para dictaminar sobre todo, y en las sesiones. Y no, claro, porque, a ver, está paralizada. Hoy por hoy la Cámara Baja está paralizada, salvo alguna videoconferencia, alguna comisión de tipo informativa, digamos que no tiene, incidencia a la hora de dictaminar. Son, digamos, reuniones más bien, digamos, declarativas o informativas. Lo cierto es que hoy la Cámara de Diputados no está funcionando como debiera. ¿Por qué? Porque se ha vencido el protocolo que habilita las sesiones remotas, las comisiones también de funcionamiento remoto, por lo tanto, hoy los diputados no pueden legislar. Y ahí está la discusión. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Se prorroga el protocolo por otros 30 días? ¿Se hace un protocolo ad hoc para cada sesión que se vaya a realizar de ahora en más? Esa es la discusión que hoy se está dando. ¿Hay intenciones para eso último que dijiste, que lo veo un poco más plausible? Porque tratar reforma judicial acá abajo la Cámara Baja, de ninguna manera. No, señor. No, bueno, es lo que está proponiendo Juntos por el Cambio. A ver, vamos a poner las dos posturas en contexto. El Frente de Todos lo que pretende es venir como hasta ahora, prorrogar por 30 días más el protocolo de funcionamiento remoto, tanto de sesiones como de comisiones. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? No, ya basta con este tipo de funcionamiento por varias razones, pero una de ellas, las más importantes, no podemos tratar leyes de envergadura con un sistema que puede mostrar falencias y que ha demostrado algunas falencias en votaciones anteriores. Entonces lo que dicen es reforma judicial de manera presencial. Ergo, ahora estamos en esta parálisis donde no se resuelve cómo se va a seguir adelante. ¿Qué es lo que dice Juntos por el Cambio? Nosotros queremos trabajar, nosotros no estamos paralizando nada. Ahora bien, si quieren tratar tal o cual tema, nos convocan, hacemos un protocolo para esa sesión en particular, habilitamos la sesión, pero esa sesión, no durante un mes. Se entiende. Amanda, ¿no estarías tan de acuerdo con que esté paralizado en cierto sentido? Porque comisiones hay, las estamos transmitiendo, pero hay un límite en estas comisiones. Solo pueden ser informativas. Sí, pero están trabajando. Es un poco lo que dice Laura. Si bien el Congreso no puede dictaminar, la Cámara Baja no puede dictaminar, es importante también esta reunión con los representantes, por ejemplo, productores agropecuarios que van a estar justamente mañana hablando por la cuestión de humedales. Sí. Va a estar el ministro de Producción, también el ministro de Desarrollo Social. Hay muchas discusiones que se van planteando también a partir de iniciativas del Ejecutivo que vienen a ser explicadas también aquí por los funcionarios. Ese es un insumo importante. Venimos de 3 sesiones ininterrumpidas, pero la realidad es que el Congreso y los líderes que están acá en el Congreso de los distintos partidos se tienen que sentar a resolver esta cuestión porque pueden tomarse una semana para, bueno, informarse, profundizar en algunos temas, avanzar en debates que son estructurales, pero sin duda es necesario tener la garantía de que este debate no va
va a ser infructuoso, ¿no? Que Así se va a es. llegar a un dictamen o a una conclusión que permita también habilitar legalmente la discusión en el recinto. Así es. Y entonces, reforma judicial es el gran tema. ¿Querías agregar algo aparte, Ángel? Justamente eso dicen en Juntos por el Cambio, dicen, no, nosotros no paralizamos el Congreso, lo que no queremos es tratar la reforma judicial. Ellos hacen un cálculo, dicen que creen que justamente en 30 días, como decía Laura, podría llegar la reforma judicial. Sí. Pero hace un ratito charlábamos con las colegas fuera del aire y decíamos, vamos a ver si llega en 30 días. Pero bueno, como el límite es muy finito y la desconfianza es muy grande, en Juntos por el Cambio dicen, modifiquemos y no digamos en 30 días que el protocolo tiene una vigencia de 30 Ahí está. días, acotémoslo a cada sesión para no dejar librado Bien. al envío del proyecto de reforma judicial desde el Senado, ¿no? Acotémoslo a cada sesión. Esto Claro. significa que se arma. No es que un protocolo... las señores, la pandemia no, es nuevo para todos. Por lo tanto, incluso los protocolos que se está armando tienen que tener el consenso. Porque, Claro. como vos decís, ambos quieren trabajar, ¿no? Oficialismo y oposición. Sí, me parece igual complejo en un punto tener que ratificarlo cada una de las sesiones, ¿no? Porque están las reuniones Sí. de labor parlamentaria donde se ponen de acuerdo con los temas. Sí. Sí puede ser que se piense en alguna forma de articularlo de otra manera. También pensando que en muy poco tiempo está el presupuesto, que eso sí va a pasar por aquí, tiene que entrar en... Eso sí tiene fecha, ¿no, El chicas? 15 de septiembre tiene que estar presentándose aquí en la Cámara de Diputados, donde comienza el trámite, y es un trámite largo y engorroso. Así que es difícil pensar también que reforma judicial conviva la discusión con presupuesto es en este muy contexto. complicado. Me recuerdan un poco, porque nosotros acabamos de ver la votación de la ampliación de presupuesto del año pasado, porque para este año no hubo. ¿Qué pasó el 15 de septiembre pasado? El 15 de septiembre pasado se presentó el proyecto de ley de presupuestos, el último que presentó la gestión de Mauricio Macri, pero no se aprobó. No tuvo sanción y por lo tanto se prorrogó el que estaba vigente del año anterior. Es decir, Mauricio Macri le ofrecía a Alberto Fernández el presupuesto 2020, Alberto Fernández dijo, no, yo este presupuesto no lo quiero, no lo aprueben en el Congreso, no se aprobó en el Congreso y por lo tanto se prorrogó el vigente del año pasado. Es Claro, decir, estamos con con las estimaciones presupuestarias de 2019. Y en algún Claro, momento claro. se había dicho que el presupuesto iba a venir más o menos en abril, cuando se acordara con los acreedores la deuda, pero bueno, todo se dilató, además de la pandemia, la renegociación de la deuda, Totalmente, y entonces totalmente. el argumento del oficialismo fue cómo podemos armar un presupuesto cuando no sabemos qué y cuánto tenemos que pagar y en qué plazo. Y además hay que recordar que la presentación del presupuesto estuvo entre las PASO y las elecciones Correcto, de primer término, O la sea, primera difícil vuelta. que sesionen Entonces, en el año legislativo. sí, entonces también ahí hubo una cuestión dificultosa en un sentido, porque la obligación estaba para presentarse el presupuesto, el trabajo estaba hecho, había otras perspectivas desde los gobiernos que cambiaron de signo político, pero también la cuestión de la ampliación presupuestaria puso sobre la mesa cómo se distribuye las partidas y qué discusión se da, y muchas de las discusiones que tienen que ver con lo impositivo empiezan a presentarse también en ese debate, así que es muy probable que cuando el 15 aparezca con la previsión del dólar, con la previsión también del crecimiento, haya muchas discusiones y sobre todo en particular cuando pase por las comisiones. Perfecto. Así es. Bueno, mucha cuestión, ¿eh? Mucha cuestión. Una de las comisiones que viene trabajando y no solamente circunscripta con la cuestión pandemia es la Comisión de Salud y Acción Social, Salud Pública, y hay una reunión informativa muy interesante, porque la palabra hasta hace muy poco tiempo era tabú, era cosa de mujeres, era salud pública, menstruación. ¿Salud pública, menstruación, Amanda Alma? Sí, van a hacer una reunión hoy de la Comisión de Salud, una reunión informativa donde van a estar convocando especialistas para hablar justamente de proyectos que ya vienen en la Cámara hace bastante tiempo y tiene que ver con la gestión menstrual, tiene que ver justamente con los impuestos que pagan todos los elementos de gestión menstrual y que impactan de una manera desigual entre los salarios que perciben varones y mujeres. Hay proyectos desde el 2017 en Argentina, tiene que ver por un lado no solamente con retirar el IVA de los productos de gestión menstrual como una de las formas de garantizar mejor acceso y un acceso más igualitario para todos los sectores, sino también una cuestión que tiene que ver con el acceso gratuito a los elementos de la gestión menstrual, sobre todo para personas privadas de la libertad, Bien. que son menstruantes, y también para aquellas personas menstruantes que requieran y que no puedan acceder por distintas circunstancias. Así que de esto se viene hablándose un montón acá en la Cámara. La tengo ahí, para mí es una fiesta.
¿Por qué personas menstruantes? ¿Hay otro ser que no sea mujer que menstrue? Por supuesto, los varones trans también menstruan. No lo Bueno, en un sabía. proceso, mientras no transicionen, porque el proceso de transición no siempre tiene que ver con la hormonización, ¿no? El derecho a Pero cambiarse se la genera identidad. la menstruación con la hormonización. No, con ¿Lo la sabían hormonización se ustedes? interrumpe, es todo un proceso que se interrumpe, pero no todas las personas trans transicionan, digamos, en términos biológicos. No, en términos de intervención, ¿no? Sí. Digamos, de su cuerpo, en términos corporales. Hay muchas personas que cambian también su intervención y su identidad, porque la ley de identidad de género en Argentina no obliga a cambiar genitalmente el cuerpo, sino Bien. que respeta el derecho a la identidad. Hay varones trans que no pasaron por el proceso aún o no quieren pasar por el proceso de intervención de sus cuerpos y siguen menstruando, por supuesto. Y de eso hay que Claro, hablar. pero porque encanta, se trata, porque no me nació lo mujer y su identidad es varón. Construye su identidad Claro. masculina con su genitalidad que no está No, yo me lo corresponde hacía al directamente revés, con perdón. su... Yo me lo hacía al revés. Un varón también que quiere, creí. perdón, porque me lo imaginé al revés. No. Y por eso a mí estaba azorada y digo, o algo de la medicina que me estoy perdiendo de No, algún es que descubrimiento también tiene que ver interesantísimo. mucho eso con que pueda- identificamos a las personas trans con las personas trans Sí, femeninas. me encanta eso que digas. Porque hay un universo. De hecho, aquí en la comisión de mujeres que estuvo discutiendo cupo laboral trans, la última exposición, nosotros lo reprodujimos aquí con Gaby Díaz Villa, que es un varón trans que vino a hablar justamente de las barreras que tienen para acceder al trabajo los varones trans, quienes, bueno, ni siquiera se los identifica como tales. Entonces hay mucha violencia también sobre un colectivo que es grande, que es importante y que, bueno, tiene derechos como todos en la Argentina. Así que sí, se va a hablar mucho de esto hoy para también sacar del eje Bien. que es un problema de mujeres, porque pasa mucho que se registra el ausentismo laboral y el ausentismo educativo en relación a los problemas con la gestión menstrual. Nosotros lo pensamos muchas veces en términos de la comodidad de ir a la farmacia y comprar lo que necesitamos y lo que esos insumos requieren o impactan en nuestra economía. Pero en Argentina la mayor cantidad de personas que no acceden a trabajo formal son las mujeres, tenemos una carga muchísimo mayor Bueno, teletrabajo, de trabajo. escuchaba el otro día que hablamos tanto en esta mesa de teletrabajo, chicos, que bueno, ahora se está haciendo toda una especie de reforma antes de que la ley sea promulgada, ¿no? Bueno, se está discutiendo. Que iba a decir que el 80% son mujeres. En teletrabajo, si es un nuevo La estudio. brecha salarial que es- tiene, perdón, el 80% tiene niños a cargo y con una gran mayoría de mujeres. La brecha salarial es del 27%. Estos análisis que se hicieron están también respaldando todos los debates que hay en torno a la ley que busca garantizar una mejor gestión menstrual. Esto quiere decir justamente sacarle el IVA, repartirlo de manera gratuita, que se acceda también a productos que no alteren el medio ambiente. La Bien. diputada Esteves ha presentado hace pocos días, de hecho, un proyecto en ese sentido. Y parece que fueran cosas insignificantes porque muchas veces se piensan en contextos de la clase media, de los sectores que tienen trabajo formal, pero los grandes niveles de ausentismo, el tanto laboral como educativo, tienen que ver principalmente con los problemas en la gestión menstrual. Por eso el Estado debe ocuparse y por eso, bueno, muchas diputadas han presentado 18 proyectos en lo que va ya de los últimos 4 años se han presentado y hoy comienza el debate en un rato cuando terminamos nosotros. Tenés Bueno. que comprar un litro de leche o 10 apósitos. Sí. ¿Qué haces? No, olvídate. Hay trabajos muy interesantes en ficción, ahora los voy a buscar y antes de que termine el programa se los voy a dar, acerca de, por ejemplo, cómo impacta en las sociedades la menstruación en las sociedades de muchas veces aborígenes en cuanto al no conocimiento de la modernidad en algún, porque no llega directamente y le impide obviamente ir a clases a una niña. Y es una situación grave. En el África hicieron un trabajo excepcional, después lo voy a Hay contar. muchos El nombre trabajos. está en Netflix. De hecho, los proyectos que existen en Argentina se pueden buscar a través de la página de la Cámara de Diputados de la Sí. Nación. Muy fácil, se pone gestión menstrual. Y en los fundamentos aparecen muchas de estas referencias porque a veces no se sabe dónde buscar información. También el sitio Economía Feminista viene trabajando fuertemente en relación al impacto en el salario de principalmente las mujeres de todos estos elementos. Así que hoy, bueno, augurando también que estos proyectos avancen porque
tienen que ver específicamente con la economía de las mujeres principalmente en la Argentina, y estamos en un contexto justamente de discutir el precio de la leche. Es un buen momento para discutir también el precio de los tampones, el precio de las toallitas, que son otros de los elementos básicos que se usan. Y ahora hay marcas que están, las marcas grandes, porque antes la copita, la famosa copita menstrual, que muy de a poco, o sea, tiene añares, pero lógicamente era solo un colectivo muy minoritario el que lo usaba, y porque no había producción, de hecho. Ahora las grandes marcas de apósitos están apostando a lo que es la copita, famosa copita menstrual. Porque los desechos son muchos y son materiales además que contaminan mucho. Claro, exactamente. Se llama period de periodo en inglés, o period de punto, se podría entender también la acepción en inglés, este documental que les digo, que ganó un Oscar, de hecho, y es maravilloso. Tiene que ver con Raika Setbachi, es la directora. Es la problemática de mujeres en la India para conseguir toallitas femeninas y el tabú enorme que significa que una mujer esté marcada. En muchas culturas lo sabemos, es su situación de apartarse de la sociedad, o está marcada, o no pueden limpiar, o mi abuela no se podía lavar la cabeza. No sé si lo recuerdan ustedes, pero mi abuela decía eso cuando era chica, no se lavaba la cabeza. A mí me dijeron eso cuando era chica, no mi mamá, pero amigas. Me pasó, mi primer periodo fue en una colonia de vacaciones. Y varias compañeras me decían, no te podés bañar, no te podés lavar la cabeza porque se corta. Se corta. Y la profesora de educación física que coordinaba el grupo nos sentó porque se ve que también por una cuestión emocional a varias niñas nos había pasado lo mismo, que la primera vez sea lejos de mamá. Claro, lejos de mamá seguramente, Claro. O de papá o de todo el vínculo familiar, y nos sentó para explicarnos que nos podíamos lavar la cabeza, que podés hacer una vida totalmente normal. Mira la importancia de las maestras ahora que no La educación están, sexual ay, Dios mío, integral. ahora que no están en las clases, la cantidad bueno, ya nos vamos para otro tema. Hola, Camila Crescimbeni, diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Karin Cohen la saluda. Buenas tardes, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todas? Camila, ¿en qué semana estás de gestación? Ya estoy en la 36, o sea, técnicamente estamos, Ya está. ya estamos muy cerca, así que con bastantes nervios, pero contentos también. Ya Está lo llegando creo. Juanita. Está llegando Juanita y va a ser con todas las bendiciones. Bueno, Camila, llegó el momento de hablar de menstruación en el Congreso de la Nación, algo que parecía tan lejano hace unos años, ¿no? ¿En qué consta el proyecto? Ya Amanda nos adelantó algunas cuestiones de IVA, pero ¿cómo se fue generando y cómo es que entra ahora? Contanos, por favor, la gestión de este proyecto. Bueno, lo que decían ustedes recién, evidentemente la menstruación y todos los temas vinculados con la salud menstrual fueron muy tabúes durante mucho tiempo. De hecho, efectivamente todavía lo son en varios lugares del país, con lo cual viene este proyecto como una continuación de un programa que empezamos en su momento en Desarrollo Social, que se llama Hablemos de Todo, que sigue funcionando, digamos, que lo empezamos en la anterior gestión y que lo sigue la actual gestión, que tenía que ver justamente con ofrecer un espacio para adolescentes y jóvenes para hacer preguntas del anonimato sobre los temas que quizás más incomodan o más cuestan. Con lo cual, a partir de eso también tuvimos el diagnóstico de la poca información muchas veces que circula entre las juventudes, que muchas veces también esos temas cuestan y son los temas que a veces se trabajan con los docentes, donde hay espacios que se prestan a eso y muchas veces no se trabajan directamente, con lo cual hablar de estos temas, hablar de menstruación, en este caso el proyecto que propone también hacer más accesible el acceso a todo lo que es la gestión menstrual, tiene que ver con poner en agenda, como ustedes decían, con la reunión que tendremos en un ratito también, un tema del cual muchas veces se optó por no hablar, o por lo menos no hablar en medios, no hablar públicamente, o mantenerlo en secreto. Creemos que todo lo contrario, cuanto más información tenés, más libertad tenés también y más poder para poder entender realmente lo que te está pasando, no solo desde el principio, donde ustedes recién mencionaban, en la adolescencia, donde es un momento que si no tenés información antes de que te llegue, realmente es bastante perturbador y difícil. Por el contrario, si vos ya sabés lo que va a pasar, lo que está pasando con tu cuerpo, cuando estás transcurriendo la adolescencia, es muchísimo más sano para todas y para el entorno también. Así que bueno,
para hacerla corta, el proyecto apunta a que podamos empezar a trabajar el acceso igualitario a la gestión menstrual. Está muy bueno. Hace un momento, diputada, yo mencionaba el documental, un corto llamado Period, en Netflix se puede ver, donde mujeres de la India acceden a aprender a trabajar en una máquina para hacer toallitas, lo que, bueno, visibiliza la cuestión, las empodera trabajando juntas y además se gestionan, se autogestionan, vendiendo las puerta a puerta. ¿Se puede imaginar un proyecto así de poder hacerlo de forma, bueno, que la economía, sí, operativa en nuestro país, en comunidades más alejadas, que no pueden comprar por lo caros los productos, aunque se les saque el IVA? ¿Se puede pensar en algo así? Podríamos pensarlo, creo, justo ayer hablábamos de cooperativas en Sí, claro. en otra reunión con Diputados TV. Tenemos también en Argentina un mundo cooperativo muy grande, donde más de 17 millones de personas en Argentina, perdón, de 27 millones, están de alguna forma impactadas directa o indirectamente por el trabajo cooperativo. Creo que sería interesante pensarlo. Yo ayer hablaba de la economía circular, también vinculada con el mundo cooperativo, y si, digamos, unimos esta perspectiva que nosotros también proponemos de desarrollo sostenible con este tema, creo que podríamos hacer un trabajo muy lindo y muy interesante, como decían recién. El trabajo en red entre mujeres siempre reditúa en todas las experiencias que hemos tenido. Sí, eso es muy bueno. Aman. Diputada, yo le quería preguntar, son alrededor de 18 los proyectos presentados entre el 2017 y la fecha, algunos son de declaración, tienen que ver no solamente con la gestión menstrual, sino también con algo que me parece muy importante, que es el acceso, por ejemplo, en lugares como las prisiones, ¿no? Las mujeres privadas de la libertad o las personas menstruantes privadas de la libertad tienen muchas dificultades. De hecho, hay mucha información sobre políticas públicas, específicamente en países como Estados Unidos o Alemania, de garantizar, ¿no?, para evitar la corrupción dentro del sistema policial, justamente en el sistema penitenciario. ¿Están pensando también, más allá de descontar el IVA o de garantizar precios cuidados para la gestión menstrual, otro tipo de políticas? Sí, en realidad lo que nosotros proponíamos en el proyecto, que igual es amplio porque justamente hay que trabajarlo desde los ministerios, tenés la alternativa de la exención impositiva, también tenés la alternativa de incluirlo como producto también en lo que es la ayuda que dan los municipios, las provincias y la nación también, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bolsones de alimentos. Es decir, es poner en agenda que los productos de higiene menstrual o de gestión de la salud menstrual, así como también pueden ser los pañales, digo, son productos de primera necesidad, no son accesorios. Es decir, estamos hablando de algo que impacta mucho en la vida diaria. Entonces, ahí me parece que también como alternativa se podría barajar el acceso, digamos, el acompañar directamente el acceso. Otra también tiene que ver con las programas, digo, la tarjeta alimentaria, por ejemplo, o las tarjetas que ya existen, ¿no? Aprovechar los instrumentos que tenemos en la política social argentina, como puede ser la asignación universal o el progresar también, y a partir de los programas que existen poder hacer una ayuda extra para las personas que menstruan. Diputada Analía Argento la saluda. Justamente le iba a preguntar el tema de los pañales porque, digo, cuando uno pide una rebaja impositiva para algún producto, siempre puede haber otro sector que se sienta discriminado o que diga, bueno, ¿por qué las mujeres pueden tener este beneficio y una mamá o un papá que tienen un bebé, que es más fácil para poder trabajar, poder ponerle pañales descartables a los chicos, ¿no? O cualquier otro sector que pudiera necesitar una rebaja impositiva de este tipo. Digo, ¿ustedes están pensando en otras o en el efecto dominó que podría generar? ¿O han hablado, por ejemplo, con el Ministerio de la Producción o el de Economía para ver si es viable este proyecto? Buenas tardes, Analia. Gracias. Primero, importante pensar que los hogares son los hogares. ¿Qué quiero decir? Uno, a partir de las políticas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, tiene en cuenta también que en el mismo hogar seguramente haya una mujer menstruante o una persona en edad de menstruación. De hecho, bueno, en realidad en el 58%, según Economía Feminista, que hoy tenemos por la tarde en la reunión, en el 58% de los hogares argentinos hay al menos una mujer o una persona que está menstruando. En ese mismo hogar, muchas veces está también la misma familia que necesita o que tiene la necesidad de acceder a pañales, que es un producto muy caro. Y si vos contemplas también la situación social en la que estamos, donde no estamos hablando de un momento normal, sino de una situación de muchísima necesidad con números que aumentan cada vez más, lo que estamos pensando también en propuesta es que sea un abordaje integral, es decir, pensar en la batería de proyectos que rodean esas familias para que sea sostenible el acceder a estos productos. Lo que decía yo es que
Lo que no tenemos que pensar es que son productos accesorios. Claro. Que uno dice, que uno tenga que elegir entre comprar una toallita o comprar un pañal o comprar la leche. Es decir, eso es a lo que queremos apuntar, digo, en un momento de muchísima necesidad. Porque efectivamente todo hace al bienestar y a la dignidad de las personas. Entonces, lo que estamos trabajando es que el abordaje para los hogares sea integral, sobre todo ahora que se viene una discusión también respecto de cómo se va a hacer para sostener la renta básica o cómo se va a trabajar en los próximos años o en los próximos meses para acompañar y sostener a esas personas que ahora cayeron en la pobreza. Diputada Laura Serra la saluda. Más allá del acceso a los productos que hacen a la gestión menstrual, yo me quedé pensando en un concepto que usted acaba de decir, que tiene que ver con el acceso a la información, que me parece clave en esto, sobre todo acceso a la información de los adolescentes, de las adolescentes que están por transitar o están transitando su periodo menstrual y que, bueno, que estén lo más informadas posible acerca de ello. Ahora, también me pregunto si justamente en el tema de información no debería hacerse más hincapié en lo que tiene que ver con la educación sexual en las escuelas, ¿no? Donde ahí hay mucha inequidad. No en todas las escuelas se da educación sexual y me da la impresión de que en esto sí el Congreso está un poquito, un pasito para atrás en eso. Digo, todavía falta cómo terminar de legislar en esa cuestión, si bien hay algunas leyes ya legisladas, ya sancionadas, pero lo cierto es que hoy algunas escuelas imparten educación sexual, otras no, otras, digamos, como que no hay un contenido uniforme de lo que se debe impartir en las escuelas, y eso me parece que es clave, ¿no? Y me parece que como que el Congreso también debería abordar esa arista de la discusión. Hola Laura, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, lo que levantamos en adolescentes y jóvenes es una necesidad y una demanda fenomenal de educación sexual integral. Es decir, desde el punto de vista de los adolescentes, que muchas veces otros interpretan su voz, pero digo, cuando los escuchás directamente hablar, y de los estudios también que hicimos en datos, una de las primeras propuestas y de necesidades tienen que ver con educación sexual integral. Es decir, si esa información no está en la escuela, en algún lado la buscan y la encuentran. De hecho, uno de los datos interesantes que teníamos el año pasado, una encuesta que hicimos en Juventud y Adolescencia, tenía que ver con que los adolescentes y jóvenes buscan la información que más les cuesta a través de sus pares o de internet. Claro. No a través de sus padres, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, entonces, digo, si la información, y además en esta época en donde todos tenemos acceso o cerca un celular o acceso a la información, si no damos información correcta e importante, digamos, y bien considerada, esa información llega desvirtuada, con lo cual por eso es tan importante. Bueno, y por eso la pregunta es ¿cuándo van a legislar sobre la educación sexual integral? Porque se avanzó y en un momento, digamos, por toda esta cuestión de la discusión sobre la legalización del aborto, quedó ahí la pelea entre pañuelos celestes, pañuelos verdes, quedó trunco el proyecto de ley, no llegó al recinto, pero me parece que, digo, yo sin tratar de priorizar una cosa sobre la otra, ¿no? Pero me da la impresión de que vos podés tener toda la accesibilidad a los productos de la gestión menstrual, pero sin información, me parece que es medio como que son, digamos, deberían ir una de la mano de la otra, ¿no? Me parece. Completamente, es que es así, completamente. De hecho, insisto, o sea, comparto con vos, educación sexual tiene que ver, primero que tiene que empezar ya, porque una de las discusiones cuando fue la despenalización era, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero sí estamos de acuerdo con educación sexual integral. Bueno, si estamos de acuerdo con esto, entonces avancemos, porque si no, lo que yo digo también es, la sociedad avanza igual, o sea, la información se busca igual, mientras tanto nosotros seguimos esperando y esperando, y los adolescentes y los jóvenes siguen estando o desamparados o sin tener acceso a la información. Comparto que eso es prioritario y todo lo que tiene que ver con la información y el acceso van de la mano, o sea, gestión menstrual, salud menstrual y todo lo referente, porque digo, cuando hablamos de educación sexual integral tiene que ver no solamente con el acceso a lo menstrual, sino tiene que ver con entender lo que está pasando con tu cuerpo, en las elecciones, en las opciones, en la diversidad también, en la prevención de las enfermedades, en el aprender y entender cómo funciona el disfrute, o sea, tiene que ver con la integralidad también de la salud en la adolescencia. Diputada, con lo cual estoy completamente de acuerdo. La traigo obviamente a la preocupación sobre el proyecto de legalización del aborto. Hace unos días se cumplió justamente los 2 años del rechazo del Senado de la Nación. En estos días se conoció del presidente de la Nación algunas referencias de que está listo, pero no es el momento, de que no se sabe. Ayer una de las diputadas nos decía que desde el Ejecutivo tienen la intención de este año sí o sí mandarlo a la Cámara de Diputados en algún momento, inclusive en extraordinarias. ¿Cómo ve el panorama y qué expectativas tiene de que finalmente esto se presente pronto?
Y yo creo que ya es una discusión que hemos tenido y ha sido tan intensa, tan larga y tan ardua que creo que ya estamos en condiciones de no tener tanto más debate al respecto. Me parece que obviamente siempre es interesante volver a escuchar, hubo una renovación el año pasado, van a haber distintas posturas, pero creo que también algo que trajo el debate durante todo el año fue que durante un año entero en las mesas de todos los argentinos y argentinas se habló de este tema. Creo que estamos alcanzando una nueva etapa también en esa madurez para trabajarlo, así que esperamos que pronto el Ejecutivo avance en ese sentido para que, evidentemente, insisto, debate va a haber siempre porque vamos a seguir encontrando posiciones diversas, ¿Y en su pero bloque? creo que la sociedad en general avanzó bastante en ese sentido. ¿Y cómo está su bloque? ¿Cómo está el interbloque de Juntos por el Cambio? Ayer hacemos cuenta si había alrededor de 30 todavía diputados y diputadas que no habían manifestado públicamente su posición. Había alrededor de 100 que habían manifestado férreamente su rechazo y un poco más de 120 que habían manifestado su acompañamiento. Bueno, pero quedan 30 para definir cómo está su bloque o su interbloque. Sí, va a ser una incógnita también para nosotros por los próximos, o sea, hay muchas personas que todavía hasta que no esté sobre la mesa el proyecto quieren opinar sobre el proyecto, quizás no tienen una postura tomada de antemano, sino que quieren ver qué tipo de proyecto se presenta. Por eso creo que también va a ser interesante si se incorpora también el plan de las primeras infancias de los 100 días, junto con educación sexual integral, hablar de un proyecto integral para todo lo que engloba y lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la elección y con lo que tiene que ver también con la etapa y la elección de la maternidad y la paternidad. Así que ahí si es integral probablemente tengamos más adeptos. También para la interrupción voluntaria del embarazo, Juntos por el Cambio va a pedir sesiones presenciales. En caso y bueno, de que... ahí lo estamos viendo, todavía viste que estamos así, ya lo importante, lo que tenía que ver con la reforma judicial, creo que fue la postura más potente y más importante, y están en condiciones, me parece, de poder garantizar las sesiones presenciales. Pero bueno, eso quedará por verse. Pero, o sea, hay una puerta entreabierta a que se puedan, el Congreso, al menos la Cámara Baja, pueda llegar a volver a tener el ritmo que venía teniendo maravillosamente bien, lo que han trabajado, lo que han sesionado, lo que han dictaminado, las leyes que han salido y las leyes que faltan salir, y sobre todo las que tienen que ver con cuestiones de emergencia turística, de alquiler comercial. Eso, ¿cómo lo ve? Sacando reforma judicial, ¿es posible que lleguen a un acuerdo? ¿Está más cerca del sí para seguir con la virtualidad? A ver, en mi caso, definitivamente voy a seguir con la virtualidad porque justo entro en licencia, con lo cual otra alternativa no me va a quedar. Bueno. Pero como el bloque sí, lo estamos discutiendo, obviamente tiene que ver justamente con garantizar las condiciones. Hay muchas diputadas y diputados que quieren participar desde el recinto y lo respeto y me parece que es importante y no le veo mucha necesidad de negarse a eso. Es decir, lo que estamos proponiendo es que todos los que quieran participar presencialmente puedan hacerlo. No me parece descabellado. En ese sentido, digo, quienes obviamente tengamos por alguna razón o por ser grupo de riesgo y que no se puede hacer, me parece que podríamos avanzar en ese sentido. Obviamente, digo, la discusión la están llevando las autoridades y creo que todavía falta un poco ver cómo va a seguir la discusión. Bueno, muy bien, diputada. La dejamos en libertad. Entonces, un beso a esa panza y que todo siga bien en estas semanas límite. Qué bueno. Yo estuve en la 38, no sé usted. Yo en la 36. Juana, se las presentan en vivo. Claro, acá, Juanita acá. No, olvidate. ninguna revista. No, de ninguna manera. Ni redes sociales. Primicia de TV, tal cual, exacto. Gracias, diputada. Hasta luego. Que siga muy bien y suerte Muchas gracias a ustedes. en la comisión. Bueno, veremos entonces, ¿no? No se terminó de definir. Claro, ella se va de licencia. ¿Qué va a hacer? Y bueno, sí, pero además también estas son decisiones que se toman desde las autoridades de los bloques, las autoridades políticas. Es una decisión trascendente y tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara. Lo que sí está bueno y es interesante que los diputados y diputadas de todos los sectores siguen con la intención de trabajar, de profundizar en temas que parecen marginales, que no parecen centrales, pero que impactan directamente en la vida de las personas, ¿no? También. Sí, también esto de que aún cuando la oposición se resista a ampliar el protocolo con una fecha muy amplia, empiezan a haber señales de que podrían aceptar si necesitaran una sesionar, aunque sea simplemente ese día, ¿no? Exactamente, después nos metemos de lleno bien en el tema con el informe de Laura. Me quedé con una cosa de la ESI, Amanda, la pregunta que hizo Laura. ¿Qué es lo que habría que reformular de esa ley? Bueno, la ley que existe, que es del 2006, establece la obligatoriedad en todos los niveles de la educación sexual integral. Deposita en el Ministerio de Educación de la Nación los contenidos básicos que tienen que ser luego distribuidos a la comunidad educativa
Y en definitiva lo que se está planteando es que cómo está organizada la ley, cómo está estructurada, lo que decía Laura, del 2006 hasta ahora, son muy desiguales Claro, el las acceso. maneras en que se imparte. Una Ahora cosa bien, es un colegio privado católico, otra cosa es Sí. una escuela estatal, digamos. O una escuela estatal de una en provincia muy cerrada. y en otra, Claro. digamos, es la verdad. Cerrada en cuanto a hay no mucha querer disparidad. meterse en ese tema, ¿no? Y es subjetivo, a veces tiene que ver con los pudores de la maestra o el profesor. También, ¿no? igualmente hay mucha resistencia del cuerpo docente en la Sí. formación, ¿no? Si Sí. bien ha habido una capacitación muy profunda, Me imagino, claro. que también los propios sindicatos están impartiendo capacitaciones, No, hay es mucha resistencia tema, porque, bueno, claro. hay un límite ahí de discusión todavía si es una potestad de los padres, de los padres, si es una obligación de la escuela. Bueno, la ley lo que sí establece es que hay contenidos mínimos que no pueden ser intervenidos de ninguna manera. Las escuelas católicas tampoco pueden resistirse a esos contenidos mínimos. Hay situaciones complejas que, bueno, se han dirimido en la justicia. De hecho, en Salta es un gran ejemplo. Perfecto. Sí, y después hay sí. un tema que lo podemos ver en otro programa, el tema de la deserción de hecho que está ocurriendo en la escuela media, ¿no? Ni hablar, ahora en época de los pandemia, decís. adolescentes, claro, muchos, digo, los profesores están notando, los colegios, incluso los privados, Sí, a ni pesar hablar. de que hay familias que pagan y mantienen cuotas muy altas. Creo que la mitad o menos de los chicos se están conectando, al contrario de lo que pasa en las universidades, que parece que hay mayor inscripción de alumnos para Claro. este cuatrimestre que en el primero. Mirá, notable. Hay estudios Y en la porque la UNSAM, gente por ve que ya ejemplo. el tiempo lo tiene que de alguna manera capitalizar en Claro. casa y si tienen la suerte de poder tener dinero para Pero no está estudiar. pasando con los adolescentes. ¿No les dieron ganas, chicas, de empezar? Bueno, vos ya sos estudiante. pero no- Vos, Acá Lau, también de está estudiar, estudiando. digo. También. estoy Estamos todas estudiando. estudiando acá. ¿Vos estás? ¿Qué estás No me estudiando? acordaba. Yo Todas estoy estudiando de ciencia la UBA. política en la UBA. Qué maravilla. Y sí, Hoy, ¿En 199 qué programa, años. hoy 190. ¿En qué programa vas a tener este nivel de educación y de sabiduría de mis compañeras? No, qué bueno, Lau. Sí, sí. ¿Y vos ya estás terminando la maestría Sí, de la UNSAM. de la UNSAM Sí, también? de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, en la UNSAM es donde se registró un altísimo nivel de inscripción en el segundo cuatrimestre para Mirá las qué bien. materias. Sí, porque además también tiene una política pública de acceso a Internet, por ejemplo, para guardar los materiales. Y ¿no? los posgrados no deben ser tampoco tan caros No, son como son en pagos. otras universidades, por supuesto, se entiende, la UBA también lo tiene, lógicamente. Algunos sí, otros no, depende la relación que tengas. Si sos egresado Claro. de la UBA, no. Hoy que se cumplen 199 Sí. años de nuestra universidad. Salud. Nos vamos a Saludos tener a que poner a full. estudiar, Carico. Vos sabés que yo lo estaba pensando, pero tenemos criaturas todavía en edad de que mamá, y bueno, se complica. No, y además el periodismo que desde casa, Sí, bueno, ustedes en que no casa paran de seguimos trabajar en ningún trabajando momento. igual. Y con el Congreso que está hiperactivo, las dos cámaras, a pesar de... Hablando de esta, hablamos de esta reforma, ¿qué se pasa? En Senado hay movimiento. 16 Bueno. expositores hoy, 16. Algunos se extendieron 3, 4 veces más del tiempo que estaba planteado. La cuestión es que, en el Senado de la Nación, que es la Cámara de Origen, antes de que pase a diputados, tiene que haber un debate en comisión, un dictamen de comisión y después se debe tratar en el recinto. O sea que es un paso un poquito largo. Sí. Y me parece que va a ser más largo de lo que pensaba el Frente de Todos. ¿Por qué? Primero porque se anotaron más expositores, porque el Frente de Todos aceptó también la lista de Juntos por el Cambio, que Sí. en el Senado, como el protocolo está vigente, se sentaron a debatir o a escuchar hasta ahora las ponencias de distintos disertantes, fiscales, defensores, jueces, ex jueces, miembros del Consejo de la Magistratura y demás. La sorpresa, me parece, es que aún los expositores que manifiestan expresamente su apoyo a la reforma judicial piden modificaciones al proyecto. Incluso a algunos les parece que tiene gusto a poco. Espera, ¿modificaciones ¿cuáles? Una. Mucho, montones. Por Decime. ejemplo, algo en lo que coinciden muchos de los expositores a favor del proyecto es que no alcanza, que la duplicación de jueces No. en la ciudad de Buenos Aires, Sí. por ejemplo, que se Sí. unifican fueros y después se amplían los Los juzgados nacionales de que se 23. quejan porque pasan a ser de la ciudad. También, pero la duplicación de 23 a 46 Sí. juzgados dicen que eso de alguna manera licúa el poder de algunos pocos jueces y democratiza el reparto de las causas porque se sortearán entre más jueces. Sí. Pero aún así dicen, las presiones van a seguir existiendo. Hoy decía uno de los disertantes, si antes presionaban a 12 jueces, ahora no importa, decía Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro, decía, la presión es personal. Entonces,
se presionará a uno de los 46 jueces, digo, un mecanismo A ver, que no es debería habitual suceder. en un poder. Sí, ¿no? entiendo. Otra cosa que decían también, en la que hay en general una coincidencia, no unanimidad, pero que hay muchos que plantean cómo se van a nombrar a los subrogantes. Al Claro. crear nuevos juzgados, se van a nombrar jueces, según el proyecto oficial, jueces que están hoy en un juzgado, se les va a dar la subrogancia sobre otro, pagándoles un plus del 30% del salario. Muchos cuestionan que eso no es constitucional. Claro. Ahí hay Claro. diferencias, pero el problema aún- es el nombramiento, Claro. perdón que te interrumpa. Sí. El tema es el nombramiento de las subrogancias. Porque vos no podés poner a un juez subrogante de cualquier manera. Hay un procedimiento y hay una ley. Y lo que está diciendo la ley actual de subrogancias es que vos no podés ocupar un juzgado vacío con un juez subrogante. Si vos vas a crear 23 nuevos juzgados, no podés poner en esos nuevos juzgados jueces interinos. Lo dice la ley. Bien. De ahí es donde se está partiendo con la crítica. Se está violando la ley de subrogancias y hay acordadas de la Corte Suprema que van en el mismo sentido. Lo que están sospechando en Juntos por el Cambio es que pretenden poner jueces subrogantes interinos por 1 año y medio afines al gobierno de turno, violando la actual ley. Entonces ahí está el problema. Yo creo que esa es el kit de la cuestión de todo el proyecto de la reforma judicial, digamos. Cómo pretenden ampliar el fuero federal con 23 juzgados nuevos, empleando jueces interinos o jueces subrogantes que podrían ser cercanos al oficialismo según la sospecha de Juntos por el Cambio. Entonces, esa es la médula. Y acá la cuestión es a dirimir y que tiene que decidir Juntos por el Cambio, indefectiblemente, más temprano o más tarde, es si van al rechazo liso y llano del proyecto. ¿Por qué? Porque es inoportuno, porque es muy costoso, porque es inconstitucional, como dicen. Entonces, no hay forma de discutirlo. O si se aviene a introducir modificaciones. Ahora bien, si se va a este segundo paso, ¿cómo será la dinámica? Porque indudablemente, como te acabo de decir, las modificaciones deberían ser tan profundas que van a la médula del proyecto. Sería Claro. otro proyecto, lo Claro. desnaturaliza, le quita el espíritu. Claro. ¿Eso lo va a aceptar el Frente de Todos? Me atrevo a poner un signo de interrogación allí. Entonces, ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Se va a quedar con alguna modificación de forma? Difícil. Lo más probable es que terminen rechazándolo. A ver, para ser sinceros, lo más probable es que esta reforma judicial quizás con forceps la terminen sancionando en el Congreso de la Nación. Yo tengo mis dudas, pero va a terminar judicializada y ya está totalmente anticipada este final cantado si la reforma judicial se aprueba tal como pretende el oficialismo. Con lo cual yo no sé la verdad si no va a terminar siendo una victoria pírrica del presidente, yo creo que sí, pero hay que ver justamente los procesos de debate. Hoy Juntos por el Cambio tiene una carta, digamos, puede instar a que se hagan modificaciones profundas. Habrá que ver si el gobierno se aviene a discutir de fondo y a introducir digamos, modificaciones que, digamos, conciernan a la médula del proyecto de ley. Sí, lo que decía Laura, porque uno lo que va viendo es que hay muchas críticas, incluso entre los que están a favor, pero también esto que ocurre siempre y que termina entonces dando pie a la judicialización de algunas cuestiones, cuando la biblioteca está dividida, ¿no? Porque, por ejemplo, había algunos disertantes que plantearon que los subrogantes se pueden nombrar porque la acordada de la Corte dice que no se puede nombrar a alguien que no sea juez como subrogante, y entonces el oficialismo dice, bueno, pero acá se estarían nombrando jueces que pasaron por un proceso, un concurso y demás. Pero, por ejemplo, hoy Daniel Sapsay, que tuvo ahí unos cruces muy duros con Oscar Parrilli, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, decía, atención, porque aun cuando esos jueces fueran jueces totalmente independientes, si ese juez subrogante quisiera concursar para quedarse con ese juzgado, no podría, pero también algunos dicen, sería presionable. Porque si quiere quedarse en un lugar, es plausible de ser presionable. Hay mucha coincidencia en distintos expositores en que lo que hay que hacer es que funcione bien el Consejo de la Magistratura, que Bien. se despolitice y que no haya mayoría ¿Podrá eso acorde ser? al poder político de turno, porque Bien. dicen, si hay jueces que actúan mal,
sean estos 12 o sean los futuros 46 de los juzgados federales, estoy hablando de Comodoro Pi, lo que hay que hacer es que los que funcionan mal, actúan mal o demoran causas sean sancionados como se debe. Un tema que vamos a seguir y mucho, y también me gustaría escuchar en algún punto sobre este tema la opinión de la izquierda, la opinión de Romina del Pla. Hola Romina, buenos días, buenas tardes. Karin Cohen te saluda, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Karin? Romy, Buenas tardes. Gracias por esperarnos. Hacemos una pausa muy chiquitita y de paso escuchaste todo de primera mano. Acá sabés de los corrillos, las chicas la tienen clarísima, así que también te Saben todo, más que cuando estamos en la cámara. ¿Viste? Olvídate. No sé si les conviene más a ellas esto, ¿eh? Ojo. Romina, quédate un ratito y ya volvemos, diputada. Vamos a hacer la pausa, enseguida estamos. Al virus lo frenamos entre todos. 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 La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hoy estamos hablando de muchas cuestiones importantes. Tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara Baja por este protocolo de funcionalidad virtual que terminó, pero comisiones que siguen trabajando, sobre todo las informativas, unas negociaciones que se están llevando a cabo con la oposición, pero la oposición es bien amplia, la oposición incluye a la izquierda también. Romina del Pla está con nosotros, con DTV. Romina, vuelvo a saludarte, ¿nos escuchás bien?
Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes. bien, buenas tardes. Arrancamos con la Comisión de Salud y Acción Social. No estás en salud, pensé que sí, disculpame, el tema de aborto también. Bueno, no, porque es muy interesante, veníamos hablando de la situación de la gestión menstrual que hoy se reúnen, pensabas que estabas también en esa comisión, pero no. Aborto. ¿Se va a tratar este año, crees? Hay voces disonantes, hay presiones, hay necesidades, pero bueno, hay tiempos políticos que no serían los más prudentes para instalar ahora el debate nuevamente en la Cámara Baja. Bueno, vos sabés que nosotros venimos insistiendo con este tema. Incluso desde el inicio de la pandemia planteamos que no se podía demorar esta cuestión, que era un tema de tratamiento urgente. Lo he dicho en las comisiones, lo hemos dicho cuando vino Santiago Cafiero, se lo he dicho al presidente en alguna de las reuniones con presidentes de bloque. Y estas declaraciones de hace 2 días no son para nada tranquilizadoras. La idea de que sería dejado para más adelante, cosa que finalmente no desmintieron. O sea, primero dijeron, no dije eso, pero después tampoco dijeron, sí lo vamos a mandar, con lo cual el argumento de que hay temas más urgentes o de que la situación de abordar o incluso aprobar el aborto legal estresaría el sistema de salud, son todos temas que nosotros respondemos enfáticamente. En primer lugar, porque lo que sigue pasando es que el aborto clandestino sigue su curso, sigue su negocio, sigue ocurriendo, siguen muriendo mujeres. Antes de ayer ayer, una nueva mujer muerta en Junín, el interior de la provincia de Buenos Aires, por un aborto clandestino. Lo que estresa el sistema de salud es que las mujeres que llegan al sistema sanitario con las consecuencias gravísimas que producen los abortos clandestinos, esas sí deben ser atendidas con camas de internación. En cambio, el aborto con medicamentos, que es el que hoy se está planteando, el que está incorporado en el protocolo de interrupción legal del embarazo y el que se insiste y recomienda a la OMS, no requiere internación, por lo cual no hay ningún estrés del sistema de salud. Al revés, si aprobamos el aborto legal, aliviamos al sistema de salud de las mujeres que llegan y personas gestantes con las gravísimas consecuencias de los abortos clandestinos. Bueno, se está hablando y mucho de la situación de debate en presencia, Juntos por el Cambio en la reunión del lunes y dejó bien en clara la propuesta. ¿Ustedes dónde se ubican en este punto? Entiendo que la presencialidad es muy importante. ¿Coincidirían con Juntos por el Cambio en esta? No, nosotros no hemos insistido en la presencialidad, nosotros aprobamos las sesiones mixtas. Bien. Hemos planteado desde el inicio que es necesario sesionar, como sea. La última sesión duró 14 horas, con lo cual está claro que el sistema aguanta y que se pueden discutir los temas más diversos. No es necesario estar presente para discutir temas espinosos, y en ese sentido nosotros lo que denunciamos, y en este sentido denunciamos también a Juntos por el Cambio, que está chantajeando para imponer su agenda. No es que están preocupados por la presencialidad, que aparte saben que es imposible y que pondría en riesgo a sus propios diputados. Lo que están ellos haciendo es chantajear para imponer su agenda, que en muchos temas terminan coincidiendo con el oficialismo del Frente de Todos, ojo, porque los que hemos quedado votando en honrosa soledad en contra de las renegociaciones de deudas usurarias, de leyes que entendemos son contrarias a los intereses de los trabajadores, somos Nicolás del Caño y yo, el Frente Izquierda, nada más. Sí, se entiende, lo sabemos. ¿Y ustedes cómo? Hola Romina, ¿qué tal? Laura Serra te saluda. ¿Cómo estás viendo la reforma judicial que está planteando el gobierno? Bueno, nosotros somos muy críticos en el sentido de que nosotros entendemos que no es una reforma progresiva para mejorar todos aquellos elementos que en general se cuestionan del sistema judicial, o sea, la idea de la influencia política de los gobiernos o de los intereses económicos, sea sobre la Corte Suprema, sea sobre los tribunales. Nosotros entendemos que esta reforma, y cualquiera que no proponga salir de la designación de los jueces por parte del Ejecutivo, porque en definitiva termina siendo así, del Ejecutivo de turno que fuere, sí, siempre va a haber una presión política e intercambios de favores. En ese sentido, nosotros insistimos en que esta reforma tiene un interés, esta que plantea el oficialismo, que es un interés de impunidad, pero no solo para sus propios integrantes, sino a todas las bandas. Por eso los guiños a Horacio Rodríguez Larreta con la idea del traspaso de un sector del fuero
del fuero federal al fuero de la ciudad. O sea, acá hay un interés de impunidad a muchas bandas, pero no la posibilidad de que efectivamente haya independencia de poder. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber elección con voto popular de jueces y de fiscales, y que estos a la vez deben ser revocables en forma inmediata en caso de que no se atengan a las normas y a las leyes vigentes en determinados temas. En ese sentido, tenemos que recordar que tampoco esta reforma plantea poner un límite a la situación vitalicia de los jueces. Y ya sabemos que la idea de que el Consejo de la Magistratura inicie algún tipo de investigación o de cuestión disciplinaria opera también como un elemento de presión sobre los jueces y los fiscales, no como un elemento para realmente analizar si la intervención de los jueces y los fiscales es proba, es justa o no. Entonces, creo que en ese punto, a la vez que criticamos el funcionamiento actual del sistema judicial y que denunciamos que con las enormes relaciones que tienen con todo el sistema de servicios de inteligencia y de intereses de todo tipo, es claro que no vamos a tener nunca una justicia que defienda los intereses de las mayorías populares, pero tampoco con esta reforma que está planteando el oficialismo. O sea que, diputada Analía Argento, la saluda. O sea que si el proyecto viniera, ustedes se sentarían en el recinto a discutir. Le pregunto una infidencia. Dicen que en una reunión de labor parlamentaria, Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque del PRO, les dijo a ustedes que para la izquierda era lo mismo presenciales o sesiones remotas porque ustedes tienen, por ser monobloques, garantizada la presencia, ¿no? Porque siempre hay alguien de un bloque y en ese caso ustedes, sea remota o presencial, siempre tienen su voz expresada en forma presente en el recinto. Mira, lo de Ritondo es una provocación. Ya hace rato que quiere que no estemos cada uno de los representantes del bloque, de los bloques que tenemos, pero es un intento de un ataque que remuestra su molestia por nuestra presencia en la Cámara, no por si pero momentáneamente ¿por qué molestarían ustedes? Perdón. Porque nosotros ponemos en evidencia muchas cosas y no les dejamos pasar ninguna. Esa es la realidad. Tanto a ellos como al frente de todos. Pero han intentado varias cosas para dejarnos afuera, no solo de la presencialidad, porque al inicio de las sesiones mixtas quisieron que no estuviéramos los dos, y somos bloques diferentes, por lo tanto tenemos derecho a estar los dos, e intentaron otras maniobras, como bloquear, por ejemplo, que se puedan poner a votación apartamentos de reglamento propuestos por nosotros. O sea, en definitiva, molesta la presencia de los bloques del Frente de Izquierda. Bueno, nosotros vamos a defender la cuestión, y si en algún momento para que un tema se trate, ya lo hemos dicho, para que se traten los temas de agenda que nosotros entendemos urgentes, como el derecho al aborto, como el proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas y otros que hemos propuesto, es condición no estar presentes porque hay que ceder lugar a otros, no tenemos problema. El tema es que se traten los temas que importan para la población trabajadora. Diputada, ¿cómo ve la salida? Yo digo, la salida de la cuarentena, sí, porque es algo que todos estamos soñando y creyendo que va a ser dentro de muy poco. Esperemos, hoy hay una conferencia de prensa o algo así relacionado con la nueva vacuna, que tal vez se está hablando de eso, no es que lo va a ver de Alberto Fernández, pero bueno, ya se está empezando a trabajar en lo que es la salida. Una reunión de la vicepresidenta con referentes de la economía popular, con un montón de dinero de por medio, un proyecto de descentralización donde la obra pública va a tomar un vuelo muy importante en el próximo tiempo. ¿Cómo ven ustedes como bloque esos próximos proyectos o las iniciativas que se están llevando a cabo desde el oficialismo para el sector que más lo necesita? Mira, yo primero estoy muy preocupada por cómo seguimos en el medio de esta pandemia. O sea, hay un primer problema, que es que estamos en una situación extremadamente peligrosa, y yo sigo alarmada porque hay medidas que no se han tomado las medidas de centralización del sistema de salud. Aquí en la provincia de Buenos Aires el ritmo de los contagios es absolutamente brutal y vemos las deficiencias de atención, tanto en el sistema público como en el sistema de obras sociales. Personalmente, los docentes tenemos IOMA en la provincia y todo el tiempo peleando para que haya una efectiva atención. Así que
creo que en este punto hay un primer aspecto que tiene que seguir tomándose medidas para proteger a la población, para preservar al personal de salud, nombrar el personal que haga falta, darle los equipos que hacen falta, porque están denunciando un cuadro muy grave. Tuvimos una audiencia con personal de salud de la zona AMBA, junto a Gabriel Solano, y la situación es dramática. Vamos a presentar un pedido de interpelación a Inés González García sobre el tema. En relación al tema de cómo seguir la cuestión económica, bueno, nosotros hemos hecho algunas propuestas bastante concretas y desde el Polo Obrero, desde las organizaciones que agrupan el Frente de Lucha Piquetero, han sido muy críticos de estos planteos de obra pública con trabajadores precarizados. Aquí hay un tema que venimos planteando hace muchos años que tiene que ver con la necesidad del empleo genuino y salir de los mecanismos de empleo precarizado que han sido durante los 12 años de kirchnerismo, y ni hablemos de los 4 años de macrismo porque ya ni siquiera podemos hablar de empleo precarizado, han sido los mecanismos de funcionamiento que después se ven los límites insalvables, porque efectivamente basta que se demore un poquito alguna medida o haya algún tipo de choque político para que todos esos planes se caigan. Y que efectivamente hay una situación contradictoria, lo vemos, por ejemplo, en la situación de infraestructura escolar. La mayoría de las obras de infraestructura escolar están completamente paralizadas, no hay planes en relación a los edificios nuevos, lo vemos acá en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, y entonces ahí cada vez vemos más lejana la posibilidad, por ejemplo, de un funcionamiento, por ejemplo, educativo, en las condiciones que la situación sanitaria nos va a plantear el año próximo, ya ni digo este año, ¿no? Al paso que vamos. Entonces, yo veo contradicciones entre los anuncios y la realidad de lo que aparece claramente como urgencia. Otro de los temas era el impuesto a las riquezas, ¿no? Que tanto se habló hace un mes, más o menos, después se enfrió la cosa, se avanzó con otras cuestiones, moratorio y otros temas que ya han salido desde aquí de Cámara Baja. Pero Heller, el otro día, una de las voces decía, ¿será que se pondrá como un apéndice a reforma tributaria? No sé si lo dijiste vos, Laurita. Heller dijo, no, esto tiene que salir aparte. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Bueno, mirá, es uno de los temas que nosotros venimos reclamando que se traten. Ha habido mucha demagogia, mucho ruido y pocas nueces. El único proyecto hoy presentado sobre impuesto a las grandes rentas y fortunas es el del Frente de Izquierda. Hemos planteado medidas muy concretas. 5 medidas con un impuesto por única vez, aunque entendemos que tiene que ser parte de... Uy. Ahí, se muteó. Ahí está. De una estructura tributaria progresiva, pero el impuesto que planteamos es por única vez a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, a las ganancias extraordinarias de bancos y de empresas, a las grandes tenencias de tierra y a la tenencia de viviendas ociosas. Sobre esa base recaudar 15.000 millones de dólares a las que le ponemos un destino. Centralizar el sistema de salud y reforzarlo presupuestariamente con los nombramientos y todo lo que es necesario para que funcione el sistema de salud en relación a la pandemia. 2, subsidio de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingresos, vemos que la IFE no alcanza a todos los que la necesitan. Las arcas del Estado están para eso. Con la medida que nosotros proponemos, sí alcanza, justamente. 15.000 millones de dólares permitirían sostener eso, y el tercer destino son la construcción de 100.000 viviendas que no resuelven el problema habitacional, pero empiezan a poder dar una respuesta. Justamente planteamos de dónde salen los recursos y para qué entendemos se tienen que destinar como prioridad. Ahora, ese proyecto no lo han querido tratar y vos te das cuenta que aparezca como un apéndice o incluso como 2 leyes separadas, pero junto a una ley de reforma tributaria, es como decir, bueno, si tuviste que poner por una ventanilla, te lo vamos a devolver por la otra, porque lo que hemos votado, nosotros no, porque lo hemos rechazado, pero todas las leyes que se han sometido a votación en el último periodo en la Cámara de Diputados están llenas de subsidios a los sectores empresarios. Romina, una pregunta que tenía vieja, acerca de los proyectos de Malvinas y soberanía que votaron la última vez. ¿Por qué se abstuvieron? Bueno, lo explicamos en la sesión con mucho detalle. Sí, perdón. Yo me encargué, me encargué de aclarar que esto no tenía nada que ver con no considerar la soberanía argentina sobre las Malvinas y
y de ninguna manera no respetar y reivindicar y reconocer la tarea de todos los jóvenes que han sido enviados a pelear allí, tanto y rendir homenaje a los que cayeron ahí como los que fueron cayendo en los años subsiguientes de maltrato sucesivo por parte del Estado. Pero lo que pusimos de relieve es que ahí no se estaba discutiendo nada sobre la soberanía de Malvinas. Lo que se estaba pretendiendo colocar como un avance en la soberanía de Malvinas era aceptar una resolución de la ONU, de un trabajo muy importante de científicos y demás que ya la ONU aprobó, o sea que era un trámite relativamente formal sobre el dominio del subsuelo marítimo, que justamente tiene la importancia de las reservas que puede tener de minería y de petróleo. ¿Y quién explota hoy la minería y el petróleo en Argentina? El grueso lo hacen las empresas imperialistas, justamente de las cuales permitimos que se lleven nuestras riquezas. No estamos hablando, por lo tanto, de cuestiones de reforzamiento de soberanía, sino de la apertura de nuevos negocios para los sectores que se siguen enriqueciendo y a los que no se ha atacado aún en medio de la guerra ni posteriormente. Entonces, para defender la soberanía sobre Malvinas, también es importante no permitir que sigan avanzando en nuestro país, llevándose los recursos por otra vía. Gracias, diputada, muy amable por esperarnos y por estos minutos. No, muy amables a ustedes, muy buenas tardes. Que sigan muy bien. Bueno, todos los arcos expresan su opinión en este programa. Bueno, la pregunta tuya, y tiene que estar, no, nosotros denunciamos, estamos para denunciar al oficialismo y al resto de la oposición. En eso son muy coherentes en la izquierda. Claro que sí. ¿no? Sí, no se casan con nadie. Y es muy raro ver a los bloques de izquierda aprobando o votando a favor alguna iniciativa. Digamos, son contadas las veces de proyectos que vienen del Poder Ejecutivo que los voten a favor. Tienen una función más bien de fiscalización. Sí, aunque definitiva y propositiva, lógicamente, porque proponen. Bueno, pero esto que dice Laura es importante. También dan quórum porque plantean justamente que el debate es en el Parlamento, es en la sesión, y allí, bueno, en esta suma que tiene que hacer siempre el oficialismo, ya sumar 2 acota bastante las negociaciones que tiene que hacer con otros sectores para sentar y obtener los 129. Claro. Así que es una posición muy importante la que ocupan hoy. Claro, el tema con la principal oposición, que digo la principal numéricamente, porque también siempre se quejan los partidos más chicos de cuando, claro, Juntos por el Cambio hace valer su peso y acuerda con el oficialismo, les molesta a los más chicos, ¿no? Pero la cuestión es que Juntos por el Cambio sabe que a veces, con algunas actitudes como esto de plantarse y no renovar el protocolo, puede torcer el destino de algún proyecto. En cambio, la izquierda sabe que con 2 votos es muy difícil que se escuche su voz. En cambio, Juntos por el Cambio sabe que como estrategia, dar o no quórum, participar o no de los debates, que Del pesa. Caño quería volver, no sé de dónde lo saqué. Bueno. Que quería volver a la presencial, que estaba como al principio no dijo. No, él lo que reclamaba, porque al principio no había sesiones hasta que no se pusieron de acuerdo en el reglamento. Y él quería estar en el recinto. Claro, él exigía que hubiera sesiones. No estaba loca. Y hasta que el Frente de Todos no acordó, primero con el interbloque federal y con un par de radicales que empezaron a pedir, a presionar internamente a Juntos por el Cambio, no hubo chances para el protocolo de funcionamiento. Pero bueno, están más abroquelados ahora lo que es Juntos por el Cambio y decididos a dar batalla en esta para que no entre reforma judicial. Igual lo que decíamos antes, ¿no? Un tema que se planteó hoy entre los expositores fue la necesidad también de que haya un consenso político, ¿no? En Senado, en el Senado, este tema. En el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde en la primera sesión pasaron, ya entre hoy 16, 8, hay cerca de 30 expositores, ya pasaron además de la ministra de Justicia, y va a haber una reunión más la próxima semana porque sumaron nuevos expositores. Pero algo que se notó y que parece ser casi una demanda de los que no son dirigentes políticos es el pedido a los senadores de que intenten llegar a un consenso político y también a que se escuche la demanda de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy uno de los expositores que jugó a favor de Juntos por el Cambio fue Julio Piumato, que es el secretario del gremio de los judiciales, ¿no? Y él decía que en ningún parlamento del mundo, en el contexto de pandemia, se está discutiendo un proyecto de esta envergadura
envergadura y de estas características. Reformar la justicia cuando la gente, la sociedad, la ciudadanía tiene otras demandas más urgentes como el trabajo, comida y demás, parece como extemporáneo, ¿no? Pero también hubo disertantes, por ejemplo, hubo un abogado, representante de una organización que estudia lo que sucede en la justicia, planteaba, hace 11 años que no tenemos defensor público. Ah, mira. Y después varios fiscalas, porque las llamaban por el femenino, presentadas por el Frente de Todos, reclamaron también. Como una vez que la palabra tiene Sí. se la cambian. No, porque el singular es fiscal. Claro. El singular es el fiscal, y entonces por el lo que artículo reclamaban masculino. es, por favor, pónganse de acuerdo. Ayer decía una fiscal, una fiscala no puede ser, Sí. ¿cómo puede ser que no encuentren acuerdo, no haya acuerdo político, que no encuentren una persona en la que puedan coincidir y en la que puedan confiar todos para que sea nombrado como fiscal, para que esté al frente del Ministerio Público Fiscal, por lo que, digamos, no tenemos procurador general, hay un procurador interino. Es que ahí te das cuenta las presiones. Cuando vos contestás esa pregunta, ¿cómo puede ser que no encuentren una persona Claro. cabal para ese cargo? Pero y te Con estoy hablando experiencia, de alguien presentado por el Frente de Todos que dice, pónganse de acuerdo porque nosotros los fiscales necesitamos a alguien que nos defienda, ¿no? Claro. O por ejemplo la defensora María Estela Maris Martínez, que decía, y muchos remarcaron, muchos creen que no se hizo un correcto mapa de las necesidades judiciales, porque no solo este proyecto está unificando fueros y el traspaso y los nombramientos en la justicia federal de la ciudad, sino que avanza sobre la justicia federal de todo el país. Entonces, Exacto. por ejemplo, la defensora decía, en la provincia de Buenos Aires se nombra un defensor, y en La Plata, o sea, en la provincia podríamos decir, Dios atiende en la ciudad capital de la porque provincia. la computadora todavía tampoco llegó a la Bueno, reforma sí. judicial Eso hablaron cuando mucho se también. necesite. Por mucho. ejemplo, decía, en la provincia de Río Negro, la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene más o menos el 80% de los casos que tiene la ciudad de Rosario. Y en lugar de nombrarse un defensor en Bariloche, se está nombrando en Viedma. 800 kilómetros hay entre una ciudad y otra. O, por ejemplo, decían, hay que atender a la justicia federal en Orán, que es un lugar donde hay muchas causas por narcotráfico, Claro, trata y demás. cerca de la frontera. O, por ejemplo, decían, se nombran muchos jueces, pero no se nombran muchos defensores. Y en el caso de un delito federal como la trata, en general, la mayoría de las chicas o de los casos que tienen que ver con trata, los atiende un defensor, porque digo, es un delito muy pesado, donde a veces están involucrados el narcotráfico, la política Todo y hasta las junto. fuerzas policiales. Entonces, Todo junto. ¿quién se va a animar a defender? Un defensor público, que es el único que se puede, Involucrar, que que debe involucrarse. obligatoriamente se involucra. Entonces decía, son necesarios los defensores porque son los que están del lado de las víctimas y con las víctimas que nadie quiere atender. Y tampoco tenemos tantos defensores. No, además Claro. también se critica mucho justamente que se quiere hacer una modificación del sistema judicial, que es una demanda ciudadana y una demanda de todos los sectores que intervienen. Los colegios de abogados han participado muy fuertemente. Hoy también hacían una comparación de la extensión dentro de la provincia y el conurbano, de la desproporción donde se nombrarían fiscales generales o jueces federales. Entonces también allí hay algo que no se está analizando en esta reforma, por lo menos, un plan integral, que es una demanda que vienen planteando muy fuertemente, no solamente los que litigan, no solamente los colegios de abogados que representan el trabajo profesional, sino sobre todo de quienes desarrollan una tarea tan importante como ser fiscales de la nación. Pero ese es el reclamo de Juntos por el Cambio, el no analizar eso ya. ¿Ese es el reclamo que ellos quieren? Juntos por el Cambio hace más un planteo político que tiene que ver con las intenciones de... Sí, se entiende, de la justicia No, pero federal, también, de amparar los también van casos. a la yo, digamos, Pero, viste que la semana pasada sacaron un comunicado Sí. los equipos técnicos de los 3 socios de Cambiemos o Sí. Juntos por el Cambio, la coalición cívica, el PRO y la UCR. Sacaron un documento muy detallado sobre los puntos específicos de la ley, más allá de las cuestiones políticas que conocemos, que ellos dicen, no, bueno, porque esto de alguna manera licuaría el poder de Comodoro Pi para beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso ya lo sabemos. Sí. Pero ellos apuntan concretamente distintos aspectos del proyecto de ley, por ejemplo, lo que mencionábamos recién de las subrogancias, clave. Total. El tema de el traspaso de las competencias a la ciudad, todo muy lindo, está todo muy bien, pero, a ver, tiene que ser más
más integral este traspaso y al mismo tiempo con los recursos correspondientes de la Nación. La fusión entre... Que vaya a cada secretaría con su dinero. Claro, no. Y tienen, digamos, han marcado en los puntos medulares del proyecto de ley sus disidencias y al mismo tiempo propuestas. Si vos lees ese documento, dicen, no, bueno, acá tendrían que, primero, tomar en cuenta los pliegos que ya se mandaron al Senado, los retiraron y están ahí cajoneados. ¿Qué va a pasar con eso? Claro. Bueno, a ver, está el sistema acusatorio, no se pone en funcionamiento. Pues bien, prioricen el sistema acusatorio en todo el país. Bien. Bueno, pero perdóname, Laura, en el Senado están haciendo mucho hincapié en el tema de las subrogancias. En la primera audiencia hicieron en el tema del costo, que ahora un poco se diluyó porque se está planteando que es gradual, que, por ejemplo, hay muchos integrantes del Poder Judicial de distintos estamentos que dicen que no sería tanto, que sí, quizás haría falta una inversión edilicia o una inversión informática, pero seguro. Se licúa un poco los costos. Bueno, digo, pero también eso podría llegar a ser salvable, ¿no? Y hasta no tener los números finos, me parece que están dilatando un poco la discusión. Pero sí están cuestionando esto de las subrogancias y plantearon mucho el tema de la instrumentación del sistema acusatorio, pero ¿qué le responde el Frente de Todos? Pero si Mauricio Macri lo frenó, lo suspendió con un decreto, ¿no? Entonces otra vez se mete la cuestión política. Y sí están, y justamente muchos lo que dicen es que lo bueno del sistema acusatorio, y ahí lo emparentan con esta reforma, es que cada juez va a seguir más de cerca la causa y no sus dos secretarios, porque ahora hay jueces que tienen en el fuero federal, en Comodoro Pi, ¿no? 2 secretarios, y entonces muchas veces el juez está más alejado de la causa. Y eso sí lo dicen como una ventaja, ¿no? Que un juez, un secretario y un fiscal estén más sobre la causa y tengan mayor conocimiento e incluso que dar mayores respuestas, ¿no? Perfecto. Eso lo dejamos por un momento, lo ponemos entre paréntesis y nos vamos a otra de las comisiones que está trabajando arduamente y que también tiene esta semana fecha, que es la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Habrá una nueva reunión, el título es Ley de Humedales. Y la tenemos a Alicia Fregonese del PRO Entre Ríos. ¿Qué tal, Alicia? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un beso a todas. Gracias por esperarnos también, diputada. Bueno, primero, la situación actual de los incendios, como para ponernos en contexto, que esto va mucho más allá de la ley que los incendios, pero está teniendo enorme repercusión en todo el país, lo que está pasando con el gran territorio quemado y las repercusiones hacia la salud de la gente también, ¿no? Hacia el lado de Santa Fe. Sí, lo que entendemos es que los incendios son lamentables, pero también se combinan dos situaciones que son extremas, que es la sequía que tenemos hoy y además también las heladas, que hacen que en realidad todos los grandes pastizales se puedan encender de manera inmediata. Claro. Entonces tuvimos intervención de la policía y de la justicia y se detuvieron 6 personas que estaban cazando y que estaban pescando, y todos conocemos cómo es eso. Yo que también a veces voy a Córdoba durante el invierno y veo cómo se secan los pastizales y uno va pisando y sabés que una colilla de un cigarrillo también puede iniciar un fuego. Sí. Y de hecho, lo que pasó es que en el fallo de ayer, la Corte Suprema lo que dice es que hay suficiente normativa jurisdiccional para poder avanzar sobre esta problemática. Así que lo que es que en realidad lo que se concrete es ese comité de emergencia interjurisdiccional para abordar la temática de los incendios, ¿no? Perfecto. Diputada, y concretamente con el proyecto de ley de humedales, ¿qué puntos quisiera resaltar y que algún otro en el que se estén poniendo de acuerdo todavía? Tal vez su bloque que el oficialismo no está teniendo en cuenta. No, nosotros lo que entendemos es que entraron 5 proyectos, ¿sí? Hay otros proyectos en el Senado. Nosotros tenemos varios puntos donde hay diferencias que nos gustaría poder profundizar y trabajar. Uno es la definición de los humedales, que no se ajusta a la definición de los sitios Ramsar, ¿sí? Que establece cierta superficie. Nosotros entendemos que podemos llegar a tener 30 millones de hectáreas de humedales. Por las definiciones que establecen estos proyectos, la extensión de los humedales podría llegar a 70 millones de hectáreas. Eso significa
el 50% del área productiva, y para provincias, por ejemplo, como Corrientes, significa el 70% de la superficie. Claro. O para Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, puede llegar hasta el 40% de la superficie. Eso tiene una implicancia enorme, sobre todo económica y para el desarrollo de las provincias, que tiene que ser tenido en cuenta. Por eso, en realidad, lo que estamos es esperando todas estas reuniones informativas como para poder escuchar las distintas voces y llegar a la mejor ley. Porque creemos que tiene que haber una muy buena ley, sí, que contemple tanto el ambiente como la producción. Diputada, de hecho, mañana se van a reunir y van a convocar, están invitados representantes del área productivo. Estuvieron la semana pasada aquí en el Congreso quienes representan, en definitiva, la investigación que se viene haciendo de cuidado del medio ambiente. ¿Cómo cree que se puede llegar a sintetizar esta preocupación, por un lado, de la posibilidad productiva y el desarrollo productivo en las provincias y, por otro lado, el resguardo del medio ambiente, específicamente con los humedales, que son un sector de biodiversidad que hay que resguardar con mucha precisión? También los humedales tenemos que entender que son áreas productivas también, superficies productivas. Con buenas prácticas agropecuarias se puede llegar a convivir y proteger el ecosistema y la producción y la generación de empleo. Yo nací en el Delta, yo soy de San Fernando, de Tigre, y vivo en Entre Ríos, del Delta del Paraná, ¿no? Entonces son 1,5 millones de hectáreas donde convive la fauna y la flora. En el caso de Entre Ríos tenemos casi 400 especies de aves, con la ganadería, con la apicultura, con la forestación, con los cultivos de pecanes y con el hombre, además que vive y que hace muchas generaciones que está. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar esa convivencia. Por eso me parece que es importante que en esta ley se contemplen los dos, porque también tenemos que hablar de la generación de empleo y del desarrollo de la provincia, ¿no? Es muy importante. O sea que lo que decimos nosotros es que tenemos que atender los dos temas, lo ambiental y lo productivo. Pero justamente lo productivo es lo que está afectando hoy los humedales, ¿no? La forma de producción y también el desarrollo inmobiliario, el tratamiento local, bueno, sin tratamientos, los desechos. Hay como una práctica humana que se está, afectando justamente la biodiversidad. Ese es el gran problema. El tema es, por ejemplo, si yo te dijera, una de las causas de accidentes o de muerte más grandes es los accidentes viales. ¿Coincidimos? Y nosotros que vamos a suspender y que no anden los autos por las rutas o los camiones. En realidad lo que tenemos que hacer es legislar y cuidar, ¿sí?, que se pueda desarrollar con buenas prácticas y que puedan convivir. Me parece que lo que tenemos que hacer es tener una buena legislación y que además cada provincia, que es otro de los grandes temas que tenemos que trabajar y debatir, las provincias son los que tienen la potestad sobre los recursos naturales. Entonces lo que decimos, bien, el Estado Nacional tiene que participar, en realidad los que tienen que armar el registro y la implementación son las jurisdicciones. Pero por eso mismo, la ley nacional, ¿qué debería garantizar como piso mínimo para que después la provincia eche tal vez por tierra toda una ley en pos de lo que la provincia cree que es lo mejor para su zona y para la producción, por ejemplo, de su zona? A veces me es muy difícil en muchos temas de entender esta situación de la federalización tan necesaria. Lógicamente, nadie más que las personas de las provincias saben lo que les corresponde y les conviene, pero cuando se trata de medio ambiente, que es de todos, es complejo, ¿no? El federalismo no es fácil. No, ya lo ¿Cuántos países son federales y realmente están funcionando bien? Y nosotros tenemos ese gran desafío que nación y provincia puedan trabajar juntos. Garantizar una ley de presupuestos mínimos está muy bien, sin desconocer lo que es la realidad provincial y trabajando codo a codo con la realidad y con cada jurisdicción y con la necesidad de cada jurisdicción. Por eso me parece que es importante esto, pero siempre que se esté trabajando con cada provincia, ¿no? Claro, entendiendo lo que si esta ley saliera y si se interpretaran algunos artículos de estas leyes, estaríamos dejando, por ejemplo, el 70% de la superficie de Corrientes afuera de la producción. Claro. Y entonces
justamente eso para la provincia. ¿Es viable o no es viable? No. Vamos a gestionar un poco lo que decimos, que las sesiones informativas son fundamentales justamente para traer luz y para que salga la mejor ley. Bien, bien. Sí, ¿Ana? Diputada Analía Argento la saluda. Me quedé pensando en eso que decía que usted nació en San Fernando pero vive en Entre Ríos y me acordé que el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, está viviendo en Paranacito, tiene domicilio ahí y ya se empieza a hablar. Digo, hace un año fueron las PASO y dentro de un año se supone que nuevamente habrá PASO. Y se menciona que Frigerio va a ser candidato por Entre Ríos esta vez. ¿Ustedes hablan? ¿Están con algún armado político? ¿Hay mucho Zoom con Frigerio desde Paranacito? No, bueno, desde ya Rogelio es un gran referente en Entre Ríos. Estamos en contacto permanente, pero todavía no hay nada. Realmente te puedo decir, no existe nada. Tal vez muchos querrían que fuera el candidato, pero no hay ninguna definición ni hay tampoco hoy una conversación sobre el tema. Me parece que hoy hay otras urgencias que creo que nosotros tenemos que trabajar, que son la pandemia sanitaria, la pandemia económica, que es lo que nos ocupa y nos preocupa. Bueno, justamente, la pregunta siguiente es, a propósito del documento del lunes y esta negativa a trabajar ciertos temas en forma virtual, si puede haber un indicio de que el Congreso, que la Cámara Baja siga trabajando de manera virtual con estos otros temas que acaba de mencionar, si Juntos por el Cambio está decidido a dar quórum con esas cuestiones. Nosotros lo que entendemos es que hay temas que necesitan mucho debate. Y lo que nos pasa durante las sesiones remotas es que muchas veces vos te quedás sin internet, o te caes del VPN, o te quedás afuera y que a veces no podés votar, que a veces no podés entrar de vuelta a la sesión. Y creemos que para tener un buen debate y una buena ley, hay, sobre todo con los proyectos que entendemos que se van a trabajar, necesitamos tener esa presencialidad. Y tal vez, lo que decimos nosotros, algunos diputados, por la pandemia y por la distancia no puedan acudir, pero este debate tiene que ser presencial, porque si no, no estaríamos haciendo cosas bien. Entonces, si tenemos consenso sobre algunos proyectos y coincidimos en la letra, es probable que podamos tener una sesión virtual. Pero para discutir temas tan fundamentales como los que se están planteando, se necesita un debate presencial. Bien, gracias, diputada, por su tiempo. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Bueno, dejó la puertita abierta. Dijo, es probable. No escucho ya con... es probable para algunos temas que no sean reformas, ¿no? Claro. No, claro, no, por supuesto. Es que, a ver, es que lo que venimos diciendo, no es que Juntos por el Cambio no quiera sesionar de manera virtual nunca más. No dicen eso, no. Dicen, digamos, lo contrario. Quieren sesionar de manera virtual en los temas que estén acordados con el oficialismo y que no impliquen, digamos, una discusión tan profunda como puede ser esta cuestión de la reforma judicial, que nada más ni nada menos afecta a otro poder del Estado. Claro. Entonces, estamos hablando de leyes que puedan ser consensuadas, acordadas, y aún así hay, digamos, problemas en el sistema, porque si bien nosotros vemos que terminan siendo aprobadas por mayoría y no vemos grandes dificultades, lo cierto es que hay problemas a la hora de la votación. Por ejemplo, a ver, la última creo que fue la discusión sobre la deuda local, la que no pudo votar y pese a que estaba logueada y bueno, fue una participante activa, fue Fernanda Vallejo, del Frente de Todos, digamos, nada más ni nada menos que la que estuvo informando sobre el proyecto de ley. Tuvo problemas para votar. Claro. Digo, yo no digo que el sistema no sirva, al contrario, yo creo que fue lo mejor que se pudo instrumentar en épocas de pandemia y gracias a Dios que se instrumentó para que el sistema, el Poder Legislativo pudiera seguir funcionando. Ahora bien, ¿es para todos los proyectos de ley? No. ¿Es para cualquier circunstancia? No. ¿Puede suplantar al Poder Legislativo? Tampoco. Claro. Es algo absolutamente, debe ser algo absolutamente temporario y acotado a la pandemia.
porque de ninguna manera un Zoom puede reemplazar al debate presencial. De ninguna manera un Zoom puede reemplazar a la educación, en definitiva tampoco. La educación primaria se entiende más que el resto, que los demás están mejor y más cómodos. Y también hay que poner sobre la mesa que esta es una casa política y acá se discuten y se ponen de acuerdo con algunas cuestiones en particular, ¿no? Son diferencias ideológicas para plantear posicionamientos sobre cómo resolver algunos problemas, pero en este sentido, retomando un poco lo que dice Laura, es también plantear las posibilidades de encontrarle una vuelta a que se pueda sesionar con temas que son importantes, con temas que son apremiantes y también que no desvirtúen un poco el contexto, ¿no? En definitiva, tampoco se sabe cuándo va a haber una normalidad. También eso es un argumento a favor. No se puede estar todo el tiempo esperando. O lo mismo que se dice, por ejemplo, con el aborto. ¿Urgencia para quién? Bueno, para un montón de personas es vital hoy que puedan acceder a un aborto seguro en estas condiciones, sobre todo de encierro. Bueno, la lectura política que se hace desde algunos sectores es que no es el momento, que a la gente que afecta no importa tanto, porque en definitiva no es un tema crucial. Pero bueno, tampoco se puede plantear cuándo va a haber una normalidad para que esto se resuelva de una manera con el espíritu claro que todos los bloques tienen, que aquí se tienen que discutir y hay que dar la posibilidad de que estén todas las voces también presentes, ¿no? Que ninguna persona que intervenga en la sesión sienta que se le coartó la posibilidad de votar. Porque Fernanda Vallejos no habrá levantado la voz en ese momento, tampoco tanto, porque tenía que ver además con un acompañamiento masivo, pero si la diferencia es 1 o 2 votos. Claro, ese es el tema. Es la diferencia es total. El tema es cuando la votación es muy ajustada, como ocurrió hace 2 años con la de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Donde un voto que falte cuenta o un voto que sobre también cuenta. Y el otro tema me parece que tampoco hay que asustarse tanto si en este momento hay tensiones y discusiones entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, porque en épocas donde había presencialidad también se discutía y quizás se retaseaba el quórum y una fuerza política no se presentaba y el oficialismo tenía que hacer un gran esfuerzo para juntar el quórum, porque son herramientas parlamentarias y la discusión y el hacer valer los votos que cada uno tienen, digo, es parte de la discusión política y esta es la casa política donde están representadas todas las voces y a veces las voces no se ponen de acuerdo. Vos le preguntás de Frigerio, a mí se me había ocurrido preguntarle de Macri, pero ya era muy larga. La iba a ser muy larga por toda la historia que se está armando con quién lleva la batuta del PRO hoy día. Pensé que ibas a preguntar si era candidato por Costa Azul o por Córdoba. Muchos ofendidos. ¿Cómo Morales se ofendió Gerardo también? Morales, ¿Cómo se ofendió? Y bueno, claro, se entiende, pero se están animando y mucho a decirlo, ¿no? Aparte, los radicales tienen algunas cuentas pendientes de los 4 años de gestión de Mauricio Macri, donde se molestaban porque Mauricio Macri tomaba algunas decisiones sin consultarlo. Y ahora, Gerardo Morales está dando una fuerte batalla contra el coronavirus en la provincia de Jujuy, y entonces no le debe gustar nada que le den indicaciones desde lejos, ¿no? Desde lejos y interviniendo en la FIFA. O sea, realmente está en otra situación, otra cosa. Jugando al golf y bueno. Sí, las imágenes que llegan no son de lo más... Claro, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que Mauricio Macri hacía valer su liderazgo político como presidente y muchos radicales, los diputados se quejaban muchas veces y después los llamaban a Olivos, ¿no? A reuniones. Sí, exactamente. Pero ahora están todos, al menos en esta, están todos juntos. El de poner el freno a tratar y me parece que es la fortaleza que tienen, ¿no? Más la fortaleza que los contiene también cohesionados es lo que permite este volumen, son 116 diputados, de permitir en definitiva o poner condiciones, hacer valer el peso de esa mayoría para poner las condiciones en este debate. La cuestión COVID, ¿cómo fueron viendo? Lógicamente la enfermedad tiene su avance y lo que zamba los casos, el primer cortocircuito, podemos decir, es la decisión de Larreta de seguir como una agenda propia más allá, que es el Poder Ejecutivo el que determina la situación cuarentena y ciudad tiene que seguir. Pero lógicamente hay como una separación aun cuando los casos siguen siendo muy elevados. ¿Creen ustedes que se va a profundizar? No es grieta, pero sí las decisiones de cada gobernador, porque hay muchas quejas de provincias cerradas, con protocolos muy estrictos y economías que se están arruinando por eso. ¿Creen ustedes que se va a seguir profundizando esto o le va a depender del ritmo de la enfermedad? Hay presiones también de la sociedad, ¿no? Porque ¿qué pasa en el AMBA? Porque no solamente le pasa a Horacio Rodríguez Larreta, le pasan a intendentes del conurbano, ¿no? Los lugares donde hay mucha concentración de gente. Bueno, mismo en que la casa, gente San sale. Isidro es una cosa, San
Fernando es otra. El otro día me enteré. No, volvete a tu... Porque acá en San Fernando no permitimos esto. En San Isidro, a una cuadra. Bueno, pero sí. pasá a las 3, 4 de la Mucho. tarde por la avenida Corrientes y Pueyrredón hacia Callao. Los manteros... Sí, están- ahora. sí, Ahora impresionante. Es impresionante. Digo, entonces, hay una presión, hay algo que no se puede imponer desde arriba, que sí se Claro. pudo en un primer momento y ahora, bueno, hay como una pequeña rebelión en algunos sectores comerciantes, claro. algunos sectores Va a productivos. determinar de la impresión, presión me parece popular. que, a ver, yo sin conocer en profundidad, no soy infectóloga ni médica ni nada, pero sí me parece que se tiene que guiar por dos variables. Una es, a ver, qué ocupación tienen las camas de terapia intensiva, si de alguna manera la curva de contagios, la evolución de los contagios la pone en peligro el sistema, digamos, esa es una decisión, digamos, y la otra es también el índice de letalidad, que es clave, digamos, cuántos muertos por cada cantidad de habitantes, o sea, me parece que uno puede discutir políticamente si es conveniente, si a Kicillof le conviene, si a Rodríguez Larreta políticamente le puede convenir o no, pero me parece que hay que ceñirse sobre esas dos variables para tomar Completamente. decisiones que afectan, digamos, nos afecta a todos, en nuestra, digamos, en nuestra economía doméstica como en nuestra salud mental, digo, en todo sentido. Por eso yo creo que ahí es donde Rodríguez Larreta toma distancia de Kicillof, porque obviamente tiene una situación muy distinta la ciudad que la provincia de Buenos Aires o el conurbano bonaerense propiamente dicho. Estamos viendo que en la ciudad de Buenos Aires la curva está bastante controlada, por lo menos lo que dicen las autoridades sanitarias, y que por eso se pueden permitir mayores aperturas. Digo, ahora la discusión es, Axel Kicillof ¿puede correrlo a Rodríguez Larreta para que imponga una cerrazón, una nueva cerrazón en la economía de la ciudad de Buenos Aires? Yo lo veo muy complicado porque ya inclusive este fastidio que está instalado en la sociedad difícilmente se pueda revertir con una cuarentena como hemos visto a los inicios de, digamos, de la pandemia aquí en el país. Con lo cual yo creo que Rodríguez Larreta esto lo sabe, difícilmente pueda permitirse muchas más aperturas, pero creo que sí va a pelear para mantener esta situación. Lo que está ahora, lo que está presente ahora. También fueron cambiando, escuchaba ayer al dueño de una clínica, una importante clínica, que decía que también fueron cambiando, todos van aprendiendo, ¿no? Entonces fueron cambiando sobre la marcha. Antes todos los pacientes se internaban y ahora hay determinados pacientes que es más engorroso el seguimiento, porque es virtual, digamos, pero si no tienen una patología severa y si tienen las condiciones en su casa, siguen la internación desde su casa. Digo, muchos conocemos, tenemos amigos, parientes y demás que han quedado Hoy le dieron el alta en su... a la tía abuela de mi marido, 98. Muy bien. El COVID es, ¿no? Una cosa. Muy bien, te va a sobrevivir a vos. Y después a toda la familia. Y se quiere ir de viaje, mi amor. Le dijeron, nos vamos de viaje, abuela. Y le abrió los ojos así y se fue de la clínica. Y también es mayor el expertise de los profesionales, ¿no? Bueno, no es lo mismo a casi total. 150 días de cuarentena Sí, pero que al inicio. el tema contagio del personal de salud es muy importante, porque cuando pasa eso, todo se viene para atrás, porque tienen que buscar reemplazos, hay una rotación que no se puede hacer, Bueno, ahí 15 días por lo que no pueden volver. Hay un Bueno, ni punto hablar, ahí ni que lo hablar. marcó Balibuca, no sé si ustedes A recuerdan, ver. cuando vino el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a la Cámara de Diputados, le pidió por favor que reglamente la ley Silvio, que es la que establece claro. medidas de prevención y de cuidado para el personal de salud. Exacto. No está reglamentada. No, digamos, han pasado tremendo. 4 meses, es una cosa de loco y no está reglamentada. Totalmente. ¿No? Habría que Entonces, preguntar por qué no. sí, es un tema. Sí, también me parece que se está apelando fuertemente en este hastío que hay colectivo y social con respecto a la situación, ¿no? Que es la única que hoy previene el contacto, que es el aislamiento, a la apelación ya después de más de 100 días de funcionamiento de trabajo y de concientización a la relación también de los autocuidados, ¿no? Poner mucho el énfasis comunicacional en ese sentido, porque no hay, como dicen las compañeras, hay poco margen para seguir pidiéndole a la sociedad que se ajuste a un régimen de aislamiento tan estricto, porque la supervivencia está siendo cada vez más difícil. Sí, es complejo. Señores, se quedan con esta Comisión de Acción Social y Salud Pública. Buenísima cuestión menstruación. No se pierdan Florencia Salort, ginecóloga que va a hablar en esta comisión, y todos los expositores, por supuesto. Nos vemos mañana. Gracias.